Noche aquí en Así Somos y retomamos nuestro tema. Estamos hablando de los documentos que se filtraron en el 2012, los llamados Batileaks. Estos documentos que jamás pensaron que se darían a conocer y que los filtra finalmente el asistente más cercano del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriel, en donde él hace llegar toda esta información a un reportero llamado Gianluigi Nuzzi, que además él reveló otra información, chicos, que tiene que ver con unos informes sobre cardenales masones y una serie de cartas dirigidas por algunos obispos al Papa que le comprometían como encubridores de casos de pederastia. De verdad, un apunte súper secreto que el propio Papa Benedicto, en el que lamenta que su representante diplomático en Alemania no fuese más enérgico, por ejemplo, con la canciller Angela Merkel en una conversación que habían tenido sobre el Holocausto. Pero este escándalo es bastante grande porque aquí estamos hablando de que en estas cartas se hacían también menciones a escándalos que involucraban prostitución y también involucraba, se decía en estas misivas, al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Otro informe también que detallaba que había un lobby gay en la curia, ¿cierto?, del Vaticano, y que además había una especie de chantajes a todos los obispos homosexuales también de esa época. O sea, hay una cuestión que siempre la trataron de esconder, de ponerle presión, de controlarla o manejarla, para mantener finalmente todos esos secretos que sabían iban a perjudicar la imagen del Vaticano. Un chantaje y una persecución. Pasemos a revisar una frase, una supuesta frase que habría sido justamente del Papa Benedicto XVI en estas reveladoras cartas que tiene que ver con el tema de Angela Merkel. Dice: un catolicismo bien dotado económicamente, con católicos contratados que luego se relacionan con la Iglesia con mentalidad de sindicalistas. Esta es una frase que habría sido de Benedicto en estas reveladoras cartas. Se habla, a mí me parece un poco ilógico, un poco preocupante cómo se empezó a perseguir a esta persona. Recordemos que hasta este minuto no sabemos qué es Paolo Gabriel. Claro. Hasta este minuto no tenemos la investigación, no sabemos qué él. Pero de inmediato se empieza a perseguir a esta persona, no para pedirle más antecedentes de todo lo que demostró, no para pedirle más datos de, oye, ¿dónde sacaste estas cartas? ¿Quiénes son los involucrados? No, se le empieza a perseguir porque se le encuentra culpable, sin un juicio ya desde el inicio, de haber robado estos documentos. Da lo mismo el fin por el cual robó los documentos, da lo mismo si esto ayudó a más personas, da lo mismo si esto ayuda a destapar la suciedad que existía al interior del Vaticano. Lo importante es que una persona que sí se entendía, era de confianza de Benedicto XVI, había terminado rompiendo la confianza y había terminado además robando estos documentos. Por eso se empieza a perseguir a esta persona. Ahí tú te das cuenta de una forma súper tácita de cómo el Vaticano quería seguir ocultando todo lo que se estaba destapando. ¿Sabes lo que pasa? Es que acá estáis frente a ver, convengamos que qué difícil era tratar tú como, por ejemplo, a cargo de una iglesia en alguna ciudad o en algún país y enviar una carta al Papa argumentándole que hay abusos. Y tú confiando... Difícil, pero se hacía. Claro, pero en la curia romana, y confiando y diciendo, ¿sabes qué? Estoy llegando a la persona que le va a poner un fin a esto. La persona que va a tratar de bajar esto a piso y decir, ¿sabes que esto no puede seguir de esta manera? Y posiblemente esa persona leía esto y decía así nomás. Ok, pasemos a lo siguiente, porque esto lo vamos a encubrir. Certifico que lo recibí. Claro, pero lo vamos a meter debajo y lo vamos a botar a la basura. ¿Y por qué? Porque eso es lo que hacía lo que hizo la Iglesia durante todo el siglo pasado de manera muy potente, lo que decías tú con el tema de los homosexuales, y por eso explotan cuando se hace la filtración de Paolo. Porque es como decir, hemos protegido y encerrado la información en estas cuatro paredes. ¿Cómo salió? ¿Y cómo está llegando a la opinión pública? ¿Y qué va a opinar la opinión pública de cómo hacemos las cosas en Roma? Porque anterior a eso la opinión pública tenía ideas de cómo ellos realizaban y cómo medían las sanciones dentro de la iglesia, pero no era de información pública, perdón. Entonces me parece que eso es un punto importante, porque denota que hubo una traición dentro de la iglesia, y la iglesia lo que no perdona es la traición. Claro. Es capaz de perdonar al cura abusador de niños, sin embargo, al que filtró la información no lo va a perdonar nunca. Ojo, porque y lo apresa. Porque además lo que se empieza a filtrar en los siguientes días, después de estas primeras cartas, tiene que ver con documentos que hablan de sobornos, con documentos que hablan de coimas, con documentos que hablan de pagos no registrados, con documentos que te hacen algún sentido con incluso lavado de dinero. A ese nivel de escándalo estamos hablando, más la explotación infantil que nos explicaba Monte hace un rato, que es tremendo, no le estoy quitando gravedad en lo absoluto.
Pero empieza esa escalada, empieza a hacer, mira, estoy denunciando algo, hay explotación infantil, después hay incluso tráfico y lavado de dinero en el tema del Vaticano, que es algo con lo que supuestamente se lucha de manera constante. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a buscar al culpable de inmediato dentro de la línea cercana de Benedicto XVI, porque esto no lo sabe cualquiera. Claro. Los documentos están, por lo tanto, no los robaron, pero saben que alguien los sacó. Se cuestiona y se le empieza a preguntar a todos los cercanos a Benedicto XVI. ¿Fueron ustedes? ¿Quién fue? A todos, incluido Paolo Gabriel. A Paolo Gabriel también se le pregunta y Paolo Gabriel dice, no fui yo. Él lo niega en un principio, me parece que bajo toda lógica y no hay que explicarlo. Tenía un miedo supremo de que podía llegar a suceder, pero él tenía la convicción de que lo estaba haciendo por un bien superior mucho más importante. Y en ese momento justamente es cuando a Paolo Gabriel lo suspenden, ahí está, por precaución de alguna forma. Lo suspenden de su puesto. Por precaución. Por precaución. Sin ninguna prueba. A él lo suspenden, lo alejan. Y él en ese momento dice, literal, y lo cito, comillas, ya consiguieron a su chivo emisario, justamente. Por otro lado, se le preguntaba al periodista italiano, al señor Nuzzi, justamente, ¿quién es tu fuente? ¿De dónde salió? Él nunca delató a su fuente, y eso es súper importante. Él se cobijó en el secreto profesional, donde tú no tienes la obligación ni siquiera legal de decir quién es su fuente. Él nunca lo echó al agua, pero ahí empezó una investigación interna mucho más potente para llegar justamente con este hombre que ellos ya intuían, Monti, a ciencia cierta, que era Paolo Gabriel. Sí, porque era la persona más cercana al Papa. Dentro de los cercanos. Dentro de los cercanos había muchas cosas. De hecho, la policía llega a la casa de Paolo Gabriel, en donde él vivía con su mujer, con sus 3 hijos, le registraron todo, le dieron vuelta. Se llevaron una cantidad impresionante de documentos, se habla algo así como de 82 cajas. Tenían documentos originales, tenían estos documentos fotocopiados, tenía discos duros, tenía incluso un cheque que iba a nombre de Ratzinger por más de 100.000 euros, algo así, firmado por la Universidad Católica de Murcia. Y también, sí, y varias pepitas de oro. O sea era un tipo que tenía tesoros finalmente, tenía pertenencias súper valiosas en cuanto a la riqueza, si así podemos llamarlo, del Papa Benedicto XVI. Entonces, acá es una persona que al final lo meten preso 3 años, después le bajan la condena a 18 meses, va el mismo Papa Benedicto a darle como este perdón. Al final, a cambio de su silencio, lo dejan trabajando en un hospital que también dependía del mismo Vaticano, así como ya te vamos a sacar de la cárcel, pero hagamos un trato. O sea, tú mantienes el silencio, no sigues hablando nada más, no sigamos abriendo más camino en esta ruta que ya está complicada, y te dejamos aquí en este hospital trabajando para que tengas una vida normal. Y le buscan una casa, pero sí, claro. Antes de entrar a eso, como a este perdón que le dan del Vaticano, a mí 2 cosas que me llaman la atención de lo que nos acabas de contar tú. Primero, el cheque. Sí. Que él tenga un cheque por 100.000 euros a nombre del Papa. Me parece, mira, aunque sea por 1 euro. Sí, me parece sospechoso, me parece innecesario y me parece que podría llegar a conectarnos aún más de lo que nosotros ya lo estamos conectando. Y lo otro, cuando llegan justamente a registrar la casa de él durante 8 horas, a mí yo, dentro de la ignorancia, lo digo, me parece que es... En 8 horas tú estás buscando cosas específicas. Tú no llegas a ver si es que hay algo. Si es que hay algo, tú lo encontrás y... Carlos Gutiérrez me va a matar si digo mal la cifra, pero lo encontrás en 2 horas. Pero en 8 horas porque tú ya sabes, porque probablemente hay un soplón, qué sé yo, vaya a buscar cosas específicas, si no, no perdió 8 horas. O sea, tú sabes los documentos que se filtraron, para empezar, porque sabes lo que dice esos documentos, porque no se han perdido de la carpeta donde se encontraban. Es que por eso no sabes cómo se filtraron. Claro, pero sabes que eso es lo que tienes que ir a encontrar. Sí, ¿pero en todas las casas habrán gastado 8 horas? No, eso yo creo que solamente la de Paolo. A mí me parece que solamente la de Paolo, principalmente porque era un tipo difícil de rastrear. Al pasar gran parte de su día y de su vida trabajando con Ratzinger, era invisible para los demás. Nadie lo miraba porque todos veían al Papa. Claro, porque él está haciendo el trabajo íntimo con él. Levantarlo, acostarlo, probar su comida, vestirlo, ver qué se va a poner, llevarle la agenda en el fondo. Viajaba con él a todos los lugares que viajó Ratzinger, iba con su mayordomo. Entonces, era una persona que era invisible para lo otro y posiblemente, digamos las cosas como son, a lo mejor lo miraban en menos. Ahora, respecto al tema de las platas, y por ejemplo lo que habláis del cheque, hay hartos curitas que les gusta la plata, digamos las cosas como son. El señor Caraima, que tenía auto, casa,
tenía una verdadera legión de personas trabajando en la Iglesia del Bosque. Perdóname, con el tema de los Pandora Papers también se supo que Iglesia Católica tenía parte de su riqueza en paraísos fiscales. Pero por supuesto. O sea, perdón, el Vaticano es un paraíso fiscal en sí. Sí. O sea, ya el lugar en sí es un paraíso fiscal. Entonces, obvio, me parece que ellos operan de esa manera. Y te voy a decir más, lo que hacen con Paolo es lo que hacen ellos cuando encuentran un culpable, sea de lo que sea. Por ejemplo, el padre, usted, ¿cuántos niños violó? Ah, ya, chuta, bueno. Vamos complicado con eso, pero vamos a hacer una cosa, le vamos a mandar a una casa de retiro, como la película El Club. Claro. Con playita, que esté cómodo. Para que esté cómodo y va a estar con otros como usted. Y bueno, ahí reza, y no aparezca, ojalá que no lo vea nadie, ojalá que nadie más se acuerde de su nombre y nosotros podamos tapar esto como nos gusta con tierra. Es lo mismo que quiere hacer con Paolo. A la iglesia no le gusta que se filtren sus secretos porque es muy peligroso cuando se filtran. Porque lo primero que vaya a hacer no es dudar de la fe, o dudar si Jesús existió, o dudar de que hay una fuerza mayor en el cielo. Claro. Lo que vaya a dudar es de la institución llevada por el hombre. Porque en los hombres no puedes confiar. Cuando a Paolo lo llevan, que es cierto lo que dice Lama, cuando a Paolo lo llevan detenido justamente, él ahí termina confesando. De hecho, dice lo siguiente, mira, lo voy a citar. Soy un infiltrado del Espíritu Santo en la Santa Sede y todo lo hecho fue en beneficio de su santidad, para ayudarlo en su lucha contra los malignos. Estas son las palabras de Paolo Gabriele, ex mayordomo de Benedicto XVI, una vez que él es detenido y que termina confesando lo que ya a esa altura era evidente, justamente. Y ahora... Él habla de ayudar al Papa Benedicto XVI, una especie de Robin, una especie de justiciero, lo que veníamos conversando. Yo estoy un poco más en la sombra, entonces sí puedo llegar a terminar este trabajo que probablemente, y vuelvo a plantear la pregunta que hice en el primer bloque, ¿quién se lo pidió? ¿Le nació de voluntad propia? ¿Le nació del Espíritu Santo? Yo sigo conectándolo demasiado y creo que esto es... una conexión con Benedicto XVI. Por algo también después a él le dan este perdón que tú ya nos señalabas, Monty. Le dan un perdón con una casa, le dan un perdón con un lugar de trabajo para que él esté bien, a cambio del silencio. Sí, pues, para que no siga hablando. Ese silencio es porque hay muchas cosas que no alcanzó a destapar, probablemente. Yo creo que tenía mucha más información de la que se alcanzó a conocer y eso obviamente representa una gran amenaza. Pero esta filtración, claro, envalentona a otras personas que también conocen información y que se atrevieron de alguna manera a hablarlo y transparentarlo. Como el mismo Paolo decía, yo lo hice porque sentía que el Papa estaba mal asesorado y sabía que esto iba a provocar un shock mediático y que esto iba a ayudar a que la Iglesia Católica volviera por el buen camino, porque él sentía que todo lo que él estaba viendo en su interior estaba mal desde el mismo discurso que establece la Iglesia Católica, que está llena de contradicciones al final. Pero ¿en qué se equivocó Paolo Gabriel? No, ¿sabes lo que pasa? Es que no es que se equivocó. Si te fijas, mira, fíjate una cosa. Benedicto XVI fue súper poco mediático. Sí. Y no solamente porque no era carismático. Yo creo que no solamente por eso. Yo creo que llegó gran parte de su estadía en el Vaticano a luchar. La mitad era para acá y la otra mitad a cumplir lo que necesitan los fieles y lo que necesita la fe. Probablemente. Y esa sensación, hablándolo ahora, me empieza a saltar porque es ineludible que algunos llegan al poder para empoderarse y otros llegan al poder para destapar las cosas malas que se han hecho en el poder. Claro. Y me parece que ese era el mantra de Benedicto XVI. Y creo, ¿sabéis qué? Yo creo que Paolo en algún minuto corrió con cuenta propia. ¿A qué quiero llegar con esto? Era un tipo que le interesaba el secretismo que hay dentro de la iglesia. Esta cosa de los servicios secretos, esta comunicación que no está presente y que no corre para todos los que se encuentran ahí. Puede ser y es válido. Y yo creo que le obsesionaba un poco el tema. Lo que sí me parece en el tiempo, y me parece que es lo que no se destapa después y por qué termina llevándole a esta condena, es que en algún minuto yo creo que él se fue con colores propios. Y llevó la investigación mucho más allá de lo que quería el mismo Ratzinger. Mira. Incluso es más, él muere a los 54 años. Sí. Esto ocurrió cuando tenía 46, o sea, 9 años después. Y a lo mejor él ya sabía que tenía una enfermedad de la cual no se conoce, se da a entender que puede ser un cáncer, que era terminal y que tenía un cierto tiempo para cumplir con esta misión. Claro. Casi por decirlo así, pongámoslo de manera romántica, una misión de Dios, como la película de Blues Brothers. Entonces, insisto, creo que acá hay cosas que hay que tomarlas desde ese punto de vista. Creo que Ratzinger lo impulsa, lo invita a que lo ayude en la investigación, pero también yo creo que Paolo en algún minuto decía que esta es una lucha mucho más personal que la del mismo Benedicto XVI. Y que a lo mejor tiene menos que perder. El 6 de octubre él es declarado culpable de robo
robo agravado. Esa es básicamente la figura legal donde a todos les dio lo mismo lo que destapó. Lo importante es que había robado. Sí, robo agravado. Ladrón. La condena, como bien nos decía Monty, era de 3 años. Después, por los antecedentes y por la defensa de su abogado, se baja a 18 meses justamente. Y es el 26 de agosto cuando él recibe en la cárcel donde estaba cumpliendo su condena al Papa Benedicto, que fue a llevarle su perdón y el indulto espiritual. Y ahí es justamente cuando se llega a esta especie de acuerdo, arreglo, negocio. Acuerdo, donde también le da esta especie de indulto al informático, pero le dice, perfecto, acá hay un silencio de por medio, nosotros te vamos a asegurar un trabajo, te vamos a asegurar una casa, pero en el fondo desaparece. Nunca más tienes que hablar de esto. Y entre medio de todo esto, justamente nos vamos a la otra fecha importante, que es el 28 de febrero del 2013, cuando el Papa Benedicto XVI decide abdicar. Oficialmente se habla de que él no estaba en condiciones físicas ni mentales aptas para poder seguir con ese cargo. Esa es como la versión más oficial. De hecho, hace muy poco él dio una entrevista que dice que encuentra que es lo más correcto y que él es muy consciente de que hay muchas teorías conspirativas en torno a eso, muchas teorías que lo vinculan con el Vatilix, pero él encuentra que fue lo más correcto porque no estaba emocional o físicamente preparado para todos los desafíos que tenía el comandar el Vaticano. Es que yo creo que él no quiso seguir la línea que quería seguir el Vaticano. Yo creo que el Vaticano, después de Juan Pablo II, cambió esa manera de relacionarse a través de los medios y con los fieles. Entendió el poder de la comunicación y lo innecesario que era tener un buen rostro a cargo de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Claro, a eso quería llegar, porque tú tenías... Yo creo que Benedicto podría haber estado mal de salud, sí, pero yo creo que él se dio cuenta que no podía ganar la lucha y decide salir. Juan Pablo II también estuvo enfermo y en ningún momento... Sí, pero hay una pequeña gran diferencia, que Juan Pablo II, me van a perdonar, yo no lo vi con ganas de luchar contra lo que estaba al interior del Vaticano. Para nada. Me parece que Benedicto probablemente el cuerpo no le daba para esa lucha. Es que no para las miraditas a la cámara, pero claro, para la lucha interna. Yo creo que terminó cansado, se dio cuenta que tenía que renunciar a su lucha, sí, pero también me parece que es súper... O no renunciar a su lucha. Claro, hay batallas que de repente tú decís no me da. Por eso digo, y también creo que la Iglesia Católica abusa de esa imagen que él no tenía carisma, no era el mejor look para decir, bueno, igual se ve medio enfermo, así que demos un paso al costado. ¿Y qué buscan? Buscan lo más parecido a Juan Pablo II. ¿Tipo? En discurso, en look, en carisma, en todo. Y créeme que todo lo... Y latino. Además para dar un quiebre, más aún. Entonces cuando te enfrentáis al nuevo Papa y te das cuenta de los discursos bien armados que les preparan y bien dichos. Es más, tenemos lo que dijo, perdón... Lombardi, Federico Lombardi. Federico Lombardi, claro, portavoz del Vaticano, Michael. Sí, vamos a verlo, mira, dice, Benedicto no renunció por culpa del pobre y mal aconsejado mayordomo. Ni por los demás chismes, por favor, no leo ahí. Ni por los demás chismes que circularon por Roma como moneda falsa y se comerciaron en el resto del mundo como lingotes de oro. Ningún traidor, cuervo o periodista cualquiera habría podido empujarlo a tomar esa decisión. Era un escándalo muy pequeño para algo tan grande. En el fondo, desestimando un montón de teorías que tenían que ver, y me imagino acá con todos tus años en Así Somos lo han conversado más de una vez, que tenían que ver con que este escándalo fue lo que pesó en sus hombros para terminar renunciando. Y dicen, no, eso es muy chiquitito para la labor tan grande que tenían. Básicamente, y Benedicto dice también, hasta el día de hoy lo sigue sosteniendo, que era un tema de salud, que era un tema físico. Ahora, ¿para qué batalla, para qué lucha tan grande el físico, la cabeza y la salud no te daban? Yo creo que no era la batalla de ir dando misas por el mundo. Es un detalle, puede ser parte del arreglo, a lo mejor ellos llegan al arreglo con Pablo. Entonces le dicen, Benedicto, veamos una cosa. Hacen bien los Mira, a ti. Te vamos a dejar que vayáis a darle el indulto, que no debería ocurrir. Te vamos a dejar que vaya y lo visites, pero te voy a pedir una cosa. Uno, lo desaparecemos del mata, y tú te vas a retirar también, vas a abdicar y vas a argumentar hasta el último día de tu vida que esto es por una razón de salud, que tiene que ver con esta lucha, y nosotros vamos a resetear y vamos a hacer lo que nos gusta hacer. Y te digo una cosa, un playlist bacán y sal de aquí. ¿Se acuerdan? Me parece que va por ahí a mí. ¿Se acuerdan de esa foto, Monty, cuando le va a dar? Porque, a ver, esta reunión entre el Papa y Paolo fue una reunión privada. Existió una par de fotografías y todo, pero gran parte de la reunión fue privada. La fotografía que empezó a circular cuando están ellos dos de frente, ¿cierto? Como en la silla, así de lado, mirándose,
si uno la compara es la misma imagen, es exactamente igual a cuando el Papa Juan Pablo II hace muchos años atrás le va a la cárcel también a dar el indulto a una persona que le había disparado. No me sí, cuando fue el atentado. El atentado, no me recuerdo el nombre. Bueno, el Papa también le fue a dar el indulto y la imagen es exactamente la misma. De hecho, muchos hacían como la comparación de los tópicos, los puntos y las semejanzas que existen y las historias que se repite el Vaticano muchas veces a propósito.